Bien, ya buenas tardes, porque estas sesiones maratonianas que tenemos de curso de verano hacen que empecemos a una hora y acabemos pues, a lo que ya habría sido holgadamente la hora de comer. Y además lo bueno de hablar el último es que muchas de las cosas que yo ya tenía preparadas pues ya han sido dichas y por lo tanto yo estoy encantado. Eh, Hay una frase que yo quería dedicarle a Maika, y es que las mujeres no existen, no nacen ni mueren a lo largo de la historia, solamente empiezan a estar representadas a nivel de colectivo, no a nivel individual o como una reina o, en fin, a partir de determinadas luchas sociales, fundamentalmente ya en la segunda mitad del siglo XIX, mucho más en el XX y afortunadamente ahora en el siglo XXI. Pero las mujeres no nacen, no viven, no mueren, su papel es secundario y simplemente tienen un rol social de sometimiento al varón y por lo tanto ahí acaba todo, ¿no? A mí me han preguntado qué es aquello de las otras pandemias. Bueno, pues antes de empezar, yo quiero agradecer especialmente a la Corporación Municipal de Tarazona el hecho de haber apoyado nuevamente la existencia de este curso de verano, ¿no? Como dijo Eva Calvo el otro día, 22 ediciones. Algunos de los aquí presentes ni siquiera habían nacido cuando ya estaban desarrollándose los cursos de verano. 17 años en Tarazona, 2 años que no se pudieron desarrollar, uno por la pandemia y otra por circunstancias ajenas a la voluntad de muchos, y 4 años en Malón, en donde curiosamente Malón diariamente duplicaba su población gracias al curso de verano, porque eran unas 100 personas las que iban a esta localidad tan querida y tan cercana a Tarazona, ¿no? Gracias también a todos vosotros porque hacéis presentes, o con vuestra presencia mejor dicho, hacéis posible este curso de verano, porque uno puede tener ideas maravillosas, pero si no hay gentes que creen en esas ideas maravillosas, de nada vale traer a los mejores profesionales de la educación, y cuando digo educación y cultura lo digo con mayúsculas, a Tarazona, porque no valdría para nada. Y también gracias a los que han estado de manera online aquí presentes con nosotros, porque por primera vez hemos probado esta experiencia y he notado y percibo que es una experiencia que ha llegado para quedarse. No sé si en este curso de verano se harán más ediciones, pero en la cultura y en la educación con mayúsculas han llegado para quedarse y para aportar. No es lo mismo porque nos falta la cercanía, pero ciertamente es importante tener muy presente que estas tecnologías han llegado para quedarse y tenemos que aprovechar lo bueno que nos han traído. Y dentro de las reflexiones que a mí me hicieron confeccionar esta conferencia, estábamos viendo lo que ha sido el desarrollo que se ha materializado fundamentalmente en este siglo XXI. Ya veníamos arrastrándolo desde la segunda mitad del XX, pero sobre todo en este siglo XXI ya hemos visto que el hombre, yo cuando digo el hombre me refiero al hombre y la mujer, ya forma parte de la cultura espacial. Ya hemos abandonado este planeta para buscar nuevas vías de conocimiento, ¿no? Más allá de lo que es el propio planeta. Hay viajes más allá de nuestro propio sistema solar a través de distintas sondas. Hay avances tecnológicos impresionantes en lo que es la ergonomía y en el diseño de los puestos de trabajo que se ajusten a las personas y no la máquina que se ajusta a la persona. Hemos hablado de avances en la arquitectura, avances en la ingeniería. Incluso ayer en la cena hablábamos del futuro o no futuro de las criptomonedas, más allá de esas monedas que habitualmente han venido controlando los estados. Incluso el futuro de la formación intelectual concibe nuevas vías, como es la de las ciencias de la vida, en donde ahora somos jóvenes con 50 años, cuando antes con 50 años prácticamente eras una persona que ya pensaba no en la jubilación, sino en tus nietos. Incluso ya hay
especialistas y científicos, empresas, que están hablando en lo que sería la muerte de la muerte, o lo que es lo mismo, que el ser humano pueda proyectar su existencia todo aquel tiempo que ellos deseen, por cuanto entiende que el ser humano es una especie de vehículo al cual le puedes cambiar piezas y funcionar de manera infinita. Ahí tenemos al profesor Cordeiro como gran especialista, dentro de otros muchos especialistas. Pero, ¿por qué este monotema? ¿Por qué el COVID aparece de manera reiterada, el COVID-19 aparece de manera reiterada y machacona por todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, hasta tal punto que solo hablamos de COVID? Solo hablamos de COVID. Hola, buenos días, ¿cómo está el COVID? Hola, buenas tardes, ¿cómo está el COVID? Adiós, ten cuidado con el COVID. Porque es la primera pandemia en la historia de la humanidad que se retransmite en directo, dentro de un mundo globalizado, en donde uno fabrica un envoltorio en China, lo vende en Moscú y practica anotaciones contables en Madrid. Estamos en un mundo globalizado y ese hecho ha sido quizás una de las causas por las cuales estemos hablando de pandemias, porque generalmente, como aquí bien se ha dicho, estamos acostumbrados a mirar las pandemias por televisión, pandemias en África, esas epidemias de ébola que, bueno, veíamos así como algo lejano, o incluso vimos como algo monstruoso que se sacrificara a la perra Excalibur, y en donde se pedía incluso la dimisión de la ministra de Sanidad porque se estaba sacrificando una perra. Realmente yo amo los animales, de hecho soy vegetariano, no como bichos, como suelo decir, y eso, imagínense ustedes el respeto que yo puedo tener por los animales, pero comparar a un ser humano con un perro, con todos los respetos, a mí me parece llevar el tema más allá. Hemos aprendido a utilizar nuevos vocablos que ignorábamos, vocablos como la ola, o la prueba PCR, o la expansión del COVID, o prevalencia, que no habíamos escuchado en la vida, o Pfizer, o test de autodiagnóstico. Eso ha demostrado que podremos mandar cohetes a la Luna, poner bases permanentes en Marte, o hablar de la muerte. Eso pone de manifiesto que el ser humano sigue siendo tremendamente vulnerable. Nos creíamos dioses y, sin embargo, seguimos siendo tan mortales como siempre. Y eso es importante que lo tengamos presente. Hemos visto que a día de hoy hay aproximadamente 200 millones de infectados en el planeta por COVID-19 y aproximadamente unas 4 millones de personas han fallecido tristemente como consecuencia de esta pandemia. Pero como bien comentó el profesor Hernán y otros profesores aquí presentes, que no es la primera vez que tenemos una pandemia. Y puede que desgraciadamente no sea la última, porque hemos vivido entre pandemias a lo largo de todos los tiempos. Desde esa peste antonina a la plaga de Justiniano y terminando por muchas otras. Y por lo tanto, el ser humano ha vivido entre pandemias a lo largo de los tiempos. Pero sin embargo, nos hemos olvidado de que somos mortales, de que somos vulnerables, y que estamos olvidando también que en este mundo el apego que podamos tener sigue siendo pasajero. Porque hay enfermedades que hemos creado que antes no existían y que corresponden fundamentalmente a nuestro estilo de vida, a un estilo de vida que creemos que es el resultado último de un progreso, pero que realmente lo que está haciendo es que nosotros nos hayamos convertido en personas vulnerables. Aquí he centrado en dos, pero podemos hablar de otras. Por estilo de vida tenemos unas enfermedades que se han ido materializando, incluso haciendo mucho más poderosas,
como es la obesidad. Por estilo de vida estamos hablando incluso del propio uso de las tecnologías. No sé si se han fijado que estamos aquí entre amigos y de cuando en cuando tenemos la necesidad imperiosa de ver si hemos recibido un WhatsApp. Les cuento un secreto, y además algunos de los que están online son alumnos míos. Hay alumnos que físicamente no pueden resistir estar una hora sin mirar el teléfono y tienen que pedirme autorización para salir de clase para mirar el teléfono, porque no pueden evitarlo, lo necesitan. Les causa además un enorme estrés no poder mirar el teléfono durante una hora porque están con el profesor dándoles clase en la universidad. Hay una enfermedad nueva que en algunos mundos, en algunos lugares ya se clasifica o se califica como la globesidad, que es lo que califican ya como la gran pandemia del siglo XXI. La propia Organización Mundial de la Salud ya la ha llamado así. Afirma que la obesidad es la gran epidemia del siglo XXI y amenaza cada día más a un mayor número de gente. En una gráfica, aquí podemos ver, el 31% de la población norteamericana sufre ya de obesidad. Si nos vamos a España, un país mucho más civilizado a la hora de nuestros hábitos alimenticios, solamente el 13% de la población sufre obesidad. Y tener obesidad significa que uno tiene una serie de riesgos inherentes a ello, como sufrir fatiga, cansancio, cirrosis, problemas en las articulaciones, afecciones al corazón, la diabetes típica derivada de la obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, y estamos hablando del COVID, 4 millones de personas. Pues bien, solo de obesidad mueren al año 3 millones de personas. Y no sale en los medios de comunicación. ¿Se acuerdan? COVID-19, COVID, vacuna, PCR. Pues 3 millones de personas mueren cada año derivados de algo que nosotros podemos controlar personalmente, perfectamente. Simplemente se trata de llevar una vida saludable. Pues bien, 31% de la población norteamericana sufre de obesidad. Y frente a ello, no hemos conseguido erradicar el hambre. Estamos hablando de ir más allá de las estrellas, estamos hablando de la muerte, y se nos sigue muriendo la gente de hambre a lo largo y ancho del planeta. Y si se fijan, centrada fundamentalmente en zonas de Asia, el continente africano, y todavía sigue estando presente también en muchísimos lugares de América Latina. Pero es curioso, porque la gran mayoría de estos países en donde su población se muere de hambre, hay exceso de alimentos. Lo que existe es una hiperinflación que impide que determinado número de personas pueda tener recursos económicos para adquirir esos alimentos, que curiosamente son exportados. Ejemplo, y ya que tengo aquí a mi amigo Lucas, Argentina es uno de los países más ricos del mundo, en donde produce alimentos para dar de comer a todo el planeta. Pues en Argentina hay pobres niños que sufren de desnutrición y que fallecen como consecuencia de ello. Y por lo tanto, como diría un amigo mío, creo que deberíamos hacérnoslo mirar todavía. Es una enorme pandemia, las hambrunas, que de manera reiterada seguimos encontrándonos a lo largo y ancho del planeta. Hay lo que yo les comentaba, esta hambruna artificial, que es la insuficiencia debido fundamentalmente a factores deliberadamente provocados. En la actualidad hay casi 71 millones de personas que incluso se han visto obligadas a abandonar la zona donde viven a consecuencia de estas hambrunas, algunas de ellas artificiales. Acuérdense de Venezuela, en donde se ha producido uno de los éxodos poblacionales más amplios de la historia como consecuencia de un régimen político dictatorial. Yo no soy como el gobierno, yo llamo a las cosas por su nombre, dictatorial,
que oprime a todos aquellos que opinen de manera distinta. El hambre causa el 45% de las muertes a nivel global de los niños menores de 5 años. Si quieren ustedes, comparamos estos niños que van a morir y que seguirán muriendo, desgraciadamente, en el planeta, con los 4 millones de personas que han muerto como consecuencia del COVID-19. Y aquí no salen en los medios de comunicación. De cuando en cuando, entre anuncio y anuncio, aparece algún spot publicitario de Médicos Sin Fronteras o de cualquier ONG hablándonos de la posibilidad de hacer una pequeña aportación para que de alguna manera se pueda suplir esta hambruna. Curiosamente, todos los años en los países que llamamos civilizados se derrochan y van a los vertederos de basura millones de toneladas de alimentos. Creo que tenemos una pandemia por resolver todavía. Y por otro lado tenemos la que acabo de comentar, la llamada nomofobia, esa necesidad de estar permanentemente atendiendo a nuestro teléfono móvil. Lo que no sabemos es que ya no hace falta que nos inserten el microchip, que hablaba el propietario de la Universidad Católica de Murcia, que decía que con las vacunas nos iban a insertar un microchip y por lo tanto nos podrían manejar. Esa especie de película futurista de un mundo feliz, ¿se acuerdan? En donde seríamos controlados, etcétera. Ya estamos controlados por el móvil. Saben perfectamente dónde estamos. No hay ningún problema. Pero tenemos esa necesidad de tener redes sociales. A mí me dicen, oye, Nacho, ¿y tú no tienes Instagram? Digo, sí, un día lo doy de alta, pero no le hago caso. Me miraban, ¿pero no usas Instagram? No. Dios, no tienes Instagram, nunca serás nadie en la vida. Y esa especie de necesidad de recolectar likes que hacen que uno tenga que hacer lo indecible por conseguirlos, desde incluso despeñarse por un puente y morir en el intento. Y surgen nuevas personas como los influencers. Si no eres influencer, no eres nadie. Por supuesto, si una persona de reconocido prestigio, por supuesto, algunos ya viajan hasta en avión privado. Por supuesto, también la necesidad de conseguir el último modelo de teléfono móvil. A mí, que viajo por el mundo, y hablando de mi querida Cuba, por aquí anda Alexander, a veces, en ocasiones, pues das dinero a determinadas personas porque te causan cierta ternura, ¿no? Y luego compruebas que el dinero que les ha dado a esas personas que te causan determinada ternura no lo han empleado para poner un suelo en su casa donde el suelo es de tierra o comprarse un depósito de agua para no tener que ir a buscar el agua a una fuente que está a varios kilómetros. Lo han empleado para recargar el móvil. Imagínense ustedes a dónde podemos llegar, o para comer, o para mejorar su alimentación. Y un miedo que tenemos, yo el primero en muchísimas ocasiones, a quedarnos sin red. Dios, no tengo cobertura, ¿qué será de mí? Pero eso hace que se produzcan situaciones como esta, que estemos 50 personas en una sala y ya no se hable, solo se mira el móvil. Yo he comprobado con determinadas personas, yo recuerdo un afamado profesor que en alguna ocasión vino por aquí, uno que era de Cantabria, no me acuerdo del nombre, tengo una mala memoria. Bueno, pues con este señor de Cantabria, cuando yo quería hablar, no me iba a verlo, le llamaba por teléfono, porque entonces sí te atendía, porque el teléfono era una vía muy importante para él, y estar pegado al teléfono era importantísimo. Y seguimos pensando en que somos inmortales, pero tenemos una epidemia como es el SIDA, que nació en 1981 de manera formal y que a día de hoy se ha llevado por delante a 39 millones de personas y que en algunos lugares del planeta todavía siga existiendo una incidencia brutal. Y es curioso porque el COVID casi ha anulado una noticia que habría sido de repercusión planetaria, la posible llegada de una vacuna contra el SIDA. Eso es algo que se ha producido en este año pasado 2020. Pues nadie habla de la
existencia de esa posible llegada de una vacuna contra el SIDA. Insisto, que es una afección a nivel planetario. ¿Cómo es el cáncer? Hace 2 años, en nuestro último curso de verano, en nuestro anterior curso de verano, teníamos a un conferenciante querido por todos, Manuel Lara Cantizani, que es una de esas personas que se ha llevado el cáncer por delante, de las muchas que se han llevado por delante, porque el cáncer, analizándolo bien, 1/3 de las personas que padecen cáncer podrían evitarlo como consecuencia de una búsqueda de ciertos factores que pueden ser evitados, como es el tabaco, como es el alcohol, como es el sedentarismo, como es una mala alimentación. El cáncer, que es una de las mayores causas de muertes anuales en el mundo. El año 2020, en 4 meses, el cáncer, solo en 4 meses, se llevó por delante a 2.311.024 personas a nivel planetario. Ya no tan COVID, y también seguir prestando atención a lo que es las otras enfermedades. En este caso, por ejemplo, el año 2018, más de 18 millones de personas murieron como consecuencia del cáncer a nivel planetario. Otra enfermedad importante desaparecida es el Alzheimer. Conforme vamos proyectando nuestra longevidad, el Alzheimer viene siendo una enfermedad que se viene a presentar. Antes no existía el Alzheimer. ¿Por qué? Porque la gente se moría con 40 o 50 años. Conforme vamos avanzando la esperanza de vida, afortunadamente, surgen nuevas pandemias y una de ellas, sin lugar a dudas, es el Alzheimer. Y otras enfermedades que no conocía nadie, que es una de las grandes enfermedades del siglo XXI, el estrés. Nuestro tipo de vida, nuestro tipo de relacionarnos con el entorno, nuestro tipo de relacionarnos con las gentes que tenemos en nuestra cercanía, aquellas personas que no nos gustan, los que nos gustan, nos producen estrés. Cada año es mayor el consumo de barbitúricos para poder dormir, como consecuencia de un estrés que nos tiene atenazados. Estamos abandonando nuestra vida tradicional para convertirnos en una especie de cuasimáquinas en un mundo en donde nuestra calidad de vida ha ido empeorando. ¿Y qué ocurre con tu cuerpo cuando tienes estrés? Pues te afecta al cerebro, te afecta a los pulmones, el corazón aumenta su ritmo de latidos, afecta al hígado, los músculos se tensan, tu estómago se contrae y finalmente en algunos extremos la gente incluso puede llegar a fallecer como consecuencia del estrés. O puede suicidarse, que es otra de las grandes epidemias del siglo XXI, esta enfermedad silenciosa. Bueno, España tiene una tasa de 5,1 suicidios por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, es una especie de pandemia que ahí existe. Hay una serie de síntomas, hay una serie de fórmulas para tratarlo, pero sigue estando ahí presente. Y fíjense las tasas de suicidios, en donde los hombres, curiosamente, se suicidan más que las mujeres, y es conforme al estilo de vida o conforme a la exigencia que determinadas personas se les demanda. Por ejemplo, Rusia, Corea del Sur, Ucrania y España volvemos a estar en una tasa bastante inferior a todos estos lugares. Pero, en todo caso, en España se suicidan 10 personas al día. Es curioso porque el otro día me contaban, en la Comunidad de Madrid llevamos 2 días sin ningún muerto como consecuencia del COVID. Y uno se alegra, obviamente, porque ya esa ausencia de fallecimientos es curioso, te afecta, lo reconoces. Pues bien, el día que no hubo ningún fallecimiento como consecuencia del COVID, hubo 10 personas que se suicidaron en España.
Pero hay otro suicidio peor todavía. Y parece ser que las autoridades españolas, dependiendo del color político, me da igual, porque todos más o menos han ido por el mismo derrotero, lo que se llama el suicidio demográfico. Ya no nacen niños. Mi madre, cuando nací yo, que era el quinto hijo, tenía 30 años. Ahora los hijos se tienen casi con 40. Y como máximo se tiene 1 o 2. ¿Quién ha dicho que vamos a tener, como tuvo mi madre, la señora María, 8? Eso sería impensable. Y por tanto estamos asistiendo a un suicidio demográfico. Estamos viendo cómo se negocia el tema de las pensiones. ¿Pero a quién va a pagar las pensiones? ¿Un niño pagará la pensión de 8 personas? No sé, aquí hay algo que no cuadra. Normalmente había una especie de caja en donde se insertaba el dinero de la población activa para pagar a las clases pasivas. Pero si no hay clases activas para pagar a las clases pasivas, pues estamos asistiendo a un suicidio demográfico. Ya no habrá niños que hagan ese relevo generacional. ¿No sería conveniente que dentro de esa gran pandemia llamada suicidio demográfico hubiera planes para reemplazar de una manera coherente a las sociedades a lo largo de los tiempos? Tengo aquí las cifras de nacimientos, pero bueno, les puedo asegurar que España es uno de los países del mundo con menor tasa de natalidad y por lo tanto tendremos que ver cómo eso se puede reemplazar. Y aquí vemos qué edad tienen las mujeres de media cuando tienen su primer hijo. Y estamos hablando del año 2017, han pasado 5 años y sigue siendo todavía peor. Insisto que finalmente los niños nacerán cuando tengan las madres 40 años, porque no hay una política de natalidad en consecuencia a lo que sería este suicidio generacional. Y como consecuencia de ello, sin perjuicio de que España siga recibiendo gentes nacidas en otros países del mundo, la población española va a disminuir. Pero eso va a pasar en toda Europa y en lo que llamamos Occidente. La Organización Mundial de la Salud ha calificado también como pandemia lo que es la violencia contra las mujeres. Y es una violencia que debemos erradicar entre todos. No es posible que exista un estudio que diga que deberán transcurrir 200 años para equiparar realmente en todos los sentidos al hombre y a la mujer. No es posible, no es posible. Y existe esa violencia que de manera reiterada hemos ido eliminando o cuando menos reduciendo en algunos países del mundo. Pero fíjense ustedes las estadísticas. 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física a día de hoy. Existe una violencia contra las mujeres y las niñas que ha sido calificada ya como violación de los derechos humanos. Cientos de millones de mujeres y niñas en el mundo siguen siendo víctimas de violencia de género en el año 2021. Esto son estadísticas y reportes de la Organización Mundial de la Salud. Este año pasado, en el año 2020, se calcula que 243 millones de mujeres y niñas han sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas, solo por parte de sus parejas. Por no hablar ya de la violencia intrafamiliar. Casi 2 millones de niñas y mujeres en el mundo son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Es uno de los mayores negocios a nivel planetario, que superan incluso a nivel lucrativo lo que es el tráfico de drogas y de armas. España, estos son estadísticas, insisto, internacionales, es uno de los mayores países con destino de mujeres y niñas explotadas sexualmente, porque somos el tercer país del planeta en consumo de prostitución. Y por lo tanto es algo que también deberíamos analizar.
Dentro de estas estadísticas, insisto, podemos hablar largo y tendido, pero hay una que a mí realmente me sorprende. África sigue siendo ese lugar en donde se deben de presentar los mayores esfuerzos, en donde el índice de mujeres asesinadas por parte de su pareja o por un familiar por cada 100.000 habitantes llega a la horrorosa cifra de 3,1. En Europa estamos en 0,7. Otra pandemia que sigue levantando horrores a nivel estadístico son los accidentes de tráfico. Como consecuencia de las imprudencias, sí, pero de la inseguridad de las carreteras. El otro día hablaba con Lucas cuando yo voy, o iba, ahora no puedes viajar casi a ningún sitio, iba a Argentina, los días que llovía tenía que tener mucho cuidado, porque ha ocurrido que se inundan los agujeros de la carretera y ha llegado al extremo de caerse el coche dentro del agujero, por esa falta de mantenimiento, como consecuencia de unas carreteras inseguras. Pues bien, a nivel mundial, el peor país para conducir por muertes por cada 100.000 habitantes en el año 2017 es Colombia. Pero aquí lo vemos mejor en estas estadísticas, en estos colores mucho más llamativos. Otra gran pandemia de este siglo XXI es el cambio climático. ¿Saben ustedes cuántas personas fallecieron el año anterior, año 2020, como consecuencia del cambio climático? Más de 10 millones de personas. Y solo hablamos de COVID. Más de 10 millones de personas murieron como consecuencia del cambio climático. Estos días lo estamos viendo desgraciadamente muy cerca de nosotros, en Alemania, Bélgica, como consecuencia de esa gota fría, la cantidad, el desastre que se ha producido en esos dos países tan queridos. Y es que efectivamente estamos tirando el planeta por el barranco. Este cambio climático que se está estudiando también, hay gente que dice que esto también es una invención de esa asociación que tantas veces se repitió el lunes por estos lares, que no, que el cambio climático está ahí. Y solo de nosotros depende que podamos dejar un planeta todavía habitable a los que vengan detrás, que serán pocos como consecuencia de ese suicidio generacional. Pero si no lo hacemos ya, no va a quedar planeta para nuestros hijos y mucho menos para nuestros nietos. Se calcula que aparte de 10 millones de muertos como consecuencia del cambio climático, insisto, estos son cifras oficiales, luego habría que ver cómo es la realidad. Solo en el año 2014 se produjeron 20 millones de desplazamientos como consecuencia del cambio climático. Si alguno de ustedes ha pensado en ir a las Maldivas, vayan ya, porque las Maldivas, como consecuencia del cambio climático, no van a tardar en desaparecer. Son islas en el Océano Índico que, como consecuencia del cambio climático, la subida del nivel de las aguas van a desaparecer. De hecho, el gobierno de Maldivas está comprando tierras en otros lugares del mundo por si necesita asentar allí a su población. Y por lo tanto podemos hablar, insisto, de desastres a nivel planetario. Y como consecuencia de ello, lo que ya les he dicho, solo el año pasado 10 millones de muertos. Otra pandemia que, lejos de erradicarse, sigue existiendo a nivel global es la esclavitud del siglo XXI. Esclavitud como consecuencia de gentes que trabajan para poder comer y en donde se utilizan fundamentalmente a personas carentes de derechos. Algunos opinan que en países como Mauritania todavía sigue existiendo la venta de mujeres para el matrimonio en condiciones de esclavitud. Quien dice matrimonio dice servicio doméstico. Pero esto también lo podemos ver en otros lugares del mundo. Yo les podría contar experiencias horrorosas que he conocido de primera mano, pero que tampoco es el momento ni tenemos tiempo para ello. Pero dentro de esa esclavitud moderna, como gran pandemia del siglo XXI, aparecen en el ámbito laboral, el ámbito sexual,
en la servidumbre, en los matrimonios forzados, en el aspecto militar, y en donde ese top 10 aparece fundamentalmente en países de Oriente Próximo y África. Forma de esclavitud, según las Naciones Unidas, pues trabajos forzados, matrimonio forzado y el trabajo infantil. Y aquí tenemos esos lugares del mundo en donde hay mayor prevalencia de la esclavitud. Países como Corea del Norte, países como Mauritania, países como Irán, países como Burundi o Camboya están liderando esta dramática y negra estadística que hace que niños que apenas si pueden mantenerse en pie sean los nuevos esclavos del siglo XXI. Otra pandemia que hemos vivido de primera mano en España y desgraciadamente sigue existiendo a nivel planetario es el terrorismo. Terrorismo que se disfraza sobre elucubraciones y reivindicaciones absurdas, pero que la materialización de lo mismo es la muerte de las personas. Hemos sido incapaces de acabar con el terrorismo todavía en el siglo XXI, en ese planeta que mandamos cohetes a la Luna y en ese planeta que nos creemos inmortales. De las 10 organizaciones terroristas del mundo, 9 corresponde al fanatismo yihadista. La 10 organización terrorista del mundo ahora está en proceso de reestructuración-disolución, como fueron las FARC, que como consecuencia de los diálogos de La Habana se reconvirtieron, al menos gran parte de la mayoría de sus miembros, en un partido político que tuvo, insisto, como consecuencia de su nacimiento, esos diálogos de La Habana. Y el terrorismo está presente en todos los lugares, como consecuencia de las nuevas comunicaciones, las nuevas tecnologías. Ahora aparece un terrorismo digital, que curiosamente permite que desde determinados lugares del mundo puedan boicotear páginas web o puedan boicotear empresas o puedan boicotear incluso la propia pago de las pensiones de algunos países del mundo o las prestaciones por desempleo en España. Y todos tenemos en mente algunos grupos terroristas, de los cuales no vamos a hablar de ellos porque ya sería muy cansino. Y dentro de esas prácticas terroristas, aquí vemos al famoso Boko Haram, que tuvo entre las distintas prácticas los secuestros de niños y niñas, y por lo tanto estos niños son doblemente martirizados como consecuencia de ello. Y estas guerras del siglo XXI, que no se acaban nunca, todos tenemos en mente la guerra de Siria. Dentro de las cosas raras que he podido hacer a lo largo de mi vida fue entrar con una serie de personas que hacían de protección, no voy a decir desde qué país ni nada porque no tiene relevancia, entrar en Siria, ¿no? Y a unos pueblitos muy cercanos a la frontera. Y uno ve cómo desde aquí estamos viviendo el siglo XXI y desde allá se está viviendo en la catástrofe más absoluta. Porque la guerra, sin lugar a dudas, es la mejor forma de destrucción de una sociedad. Pues la guerra de Siria fue fundamentalmente una guerra de naturaleza religiosa, en donde las potencias externas apoyaban a unos u a otros contendientes, hasta que se dieron cuenta de que aparecía un tercero en discordia, como era este califato que se había erigido, en donde pretendía reinstaurar pues todo lo típico de una especie de ultranacionalismo religioso, en este caso de naturaleza islamista. Y por lo tanto, vemos conflictos prácticamente en todo el planeta, de una naturaleza u otra.
pero en el fondo conflictos en donde lo que se utiliza es la destrucción de las personas. Y luego los desplazados, como otra gran pandemia a nivel planetario, con todo lo que ello conlleva. Fundamentalmente desplazados de naturaleza económica, pero también de naturaleza de simple supervivencia por imposibilidad manifiesta de poder vivir en el lugar en donde yo he nacido. Pero voy a acabar con la peor de las pandemias del siglo XXI. Hemos hablado de la guerra, hemos hablado de la esclavitud, hemos hablado de la adicción a las tecnologías. Conforme los últimos estudios que he estado analizando, la peor pandemia que ya ha llegado, pero que va a crecer, es la pandemia de la soledad. Cada día vive más gente sola. Antes, dentro de esta familia nuclear, vivíamos o se vivía abuelos, padres, hijos, nietos, y era una especie de punto de encuentro, de protección y de solidaridad. Ahora nadie quiere saber nada de nadie. Todo el mundo nos molesta. Todo aquello que no nos provoca satisfacción inmediata ya no nos interesa. Y la soledad es, según algunos estudios, esa gran pandemia en crecimiento que está presente ya fundamentalmente en Occidente. La soledad, junto con el estrés y la obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, una de las epidemias más graves del siglo XXI, o como lo han calificado, una pandemia, al margen ya del COVID-19. Cada vez hay más personas que viven y morirán solas en España. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España en el año 2019 había ya casi 5 millones de personas viviendo solas, de las cuales más de 2 millones tenían ya más de 65 años. Esto supone que el 41,9% eran mujeres y el 72% lo serán ya definitivamente las mujeres. Para 2035 han calculado que la mitad de la población de España ya vivirá sola, lo cual me parece una estadística brutal. En este caso, se calcula que 1 de cada 3 hogares será unipersonal prácticamente en década y media. Y por lo tanto, esa es posiblemente una de las grandes pandemias que casi nadie ha parado o se ha parado a reflexionar sobre ella. Y luego una conclusión de todo lo que acabamos de ver. Si no podemos controlar las pandemias originadas por los virus, al menos de manera inmediata, y mientras se buscan las soluciones, esas vacunas o esos confinamientos o esas medidas de prevención, nosotros sí podemos controlar que esas pandemias, en muchas ocasiones derivadas de nuestra propia sociedad que nos hemos ido rediseñando de manera constante, de nosotros depende parar el reloj de la destrucción de un modo de civilización occidental en el cual hemos nacido, hemos vivido y muerto durante siglos y siglos y más siglos. Muchísimas gracias.